always win. Hipertrofia ventricular tanto izquierda como derecha de la biventricular en el electrocardiograma. Entonces, repasemos un poquito de fisiología del electrocardiograma. Acuérdate que primero se van a contraer tanto la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda, formando una onda P que asciende, que pertenece a la despolarización de la aurícula derecha, y otra que desciende, que pertenece a la despolarización de la aurícula izquierda. Posteriormente me va a formar el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, para que termine formando la onda T, que representa la repolarización ventricular. Y acá podemos observar literalmente cómo forma la onda P, asciende por la despolarización de la aurícula derecha, desciende por la aurícula izquierda, forma el complejo QRS por la despolarización ventricular y me va a formar la onda T que representa la repolarización ventricular. Acá tenemos un GIF que representa prácticamente la despolarización ventricular. Esto es muy importante que lo tengas en mente. ¿Por qué? Porque para estudiar hipertrofia ventriculares tienes que diferenciar de una hipertrofia ventricular izquierda y derecha. Y en mis clases siempre trato de que no sea de memoria, sino de que sea de lógica. Entonces, primero tenés que entender vos, crack, fiera, tenés que entender primero cómo se ve lo normal. Tenemos que fijarnos en B1 y en B6. Esto es lo normal, ojo. Normalmente la S siempre va a ganar antes que la R' en B1, mientras que en B6 va a ganar la R', pues prácticamente antes que la S, ¿ok? Entonces, tenemos que el corazón normalmente está ubicada entre los menos 30 grados y 90 grados. Ahí está ubicado, por ejemplo, acá debe estar ubicado más o menos a los 30 grados, lo siento, en un eje normal. Pero cuando existe una hipertrofia ventricular izquierda, ya sea porque el ventrículo izquierdo se hipertrofió, no se dilató, sino se hipertrofió, porque dilatar solo es de aurícula, hipertrofia es de los ventrículos. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se hipertrofió, va a hacer que el corazón gire hacia la izquierda, produciendo esta desviación a la izquierda y se puede encontrar el corazón entre menos 90 grados y menos 30 grados. Es decir, acá se puede encontrar el corazón. ¿Por qué? Porque se hipertrofió el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo se va a ver en el electro? Fácil, es lo mismo prácticamente como se ve normal. La diferencia es que va a estar aumentado. Por ejemplo, acá podemos observar aquí normal, pero aquí ya está muy aumentado, literalmente, más negativo. Acá podemos observar normal y acá podemos observar que está muy aumentado de positivo. ¿Y esto por qué se debe? Acordate, porque el corazón va a estar girando hacia la izquierda, entonces se va a estar alejando del vector. Es decir, se está dirigiendo en sentido antihorario. Por eso se aleja del vector y por eso me va a formar prácticamente una onda S muy negativa. ¿Ok? Mientras que prácticamente en B6, como está girando en sentido antihorario, a su vez se está acercando al vector. Acuérdate, todo lo que se acerca al vector va a ser siempre positivo. Entonces, por eso es que la onda prácticamente R en B6 se ve mucho más alta. Mientras que en hipertrofia ventricular derecha gira en sentido horario, es decir, gira así, ¿ok? En sentido horario. Es decir, gira hacia la derecha y se encuentra ubicado entre 180 grados y 90 grados. Es decir, acá, por ejemplo, en 150 grados. Eso se debe por una hipertrofia ventricular derecha. ¿Ok? ¿Y esto qué va a ocasionar? Sencillo, pues utilicemos la lógica de nuevo. Ok, literalmente va a ser todo lo invertido de la hipertrofia ventricular izquierda. Quiere decir, como que se está alejando prácticamente, podemos observar que una onda R va a ser mucho más positiva. Acuérdate, aquí es negativa, pero te dije que es al revés la hipertrofia ventricular izquierda. Es decir, acá podemos observar una onda R' muy positiva antes que la onda S, por ejemplo, esta es más grande. Mientras que en B6 podemos observar de una manera bifásica o también en la mayoría de los casos se observa una onda S muy negativa. ¿Ok? Y esto se debe porque rota en sentido horario. ¿Ok? Entonces, si está rotando en sentido horario, se acerca al vector y podemos observar que luego se aleja del vector. Y si se aleja del vector, representa en B6. Cuando se acerca al vector, representa en B1. Por eso te digo que es el contrario de la hipertrofia ventrícula izquierda. ¿Ok? Entonces, vamos a diferenciar un poquito más en el electrocardiograma. Entonces, acuérdate, la hipertrofia ventricular izquierda se caracteriza por un patrón normal, pero muy aumentado. ¿Ok? Por ejemplo, acá podemos observar, esto es en B1, ¿ok? Esto está muy aumentado la onda S. Y en B6 podemos observar que está muy aumentado. ¿Por qué? Porque el corazón gira en sentido antihorario, ¿ok? Volviéndose más negativo y en B6 volviéndose mucho más positivo. Date cuenta acá, mucho más positivo, ¿ok? Mientras acá la hipertrofia del ventrículo derecho gira en sentido horario, ¿ok? Horario. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que en B1 se vuelva más positivo porque se está acercando al vector. Acuérdate, el vector es acá, ¿ok? Entonces, como se está acercando al vector, por eso en B1 es positivo.
positivo y ya no es negativo. Y como acá se está literalmente, pues prácticamente alejándose del vector, se está alejando del vector, entonces me va a formar una onda S más negativa o también se puede presentar bifásica. ¿Ok? Muy importante. Entonces vamos a aprender a diferenciar una hipertrofia ventricular izquierda de nuevo. Nos fijamos siempre en B1. Acá podemos observar que está muy negativo y en B6 muy positivo. Listo, directamente hipertrofia ventricular izquierda. De nuevo, muy negativo y muy positivo. Listo, así de simple es diagnosticarlo. La hipertrofia ventricular derecha se caracteriza por ser al revés. Es decir, por ejemplo, acá tenemos en B1 muy positivo, ya no negativo, acordate, sino muy positivo. Y luego tenemos en B6, por ejemplo, se puede presentar de forma isodifásica o se puede presentar, como estoy señalando acá, ok, voy a mostrar acá, que es más grande prácticamente la onda S, ok. Muy importante, entonces acá podemos observar en B1 muy grande la onda R', ¿ok? Y bueno, ahora te voy a explicar las causas de una hipertrofia ventricular izquierda y de una hipertrofia ventricular derecha. Entonces, tenemos que la primera causa de hipertrofia ventricular izquierda es la hipertensión arterial. Luego viene la estenosis aórtica. Ahora voy a señalar un poquito mi puntero, ¿ok? Entonces, tenemos acá, vamos una flechita, ¿por qué se produce entonces una estenosis aórtica, una hipertrofia ventricular izquierda? Mira, aquí tenemos una estenosis aórtica, ¿ok? Esto va a causar que se llene sangre, pues prácticamente en el ventrículo izquierdo, aumentando la masa muscular para que llegue a expulsar esa sangre, porque acá hay un atajo. Mientras que acá podemos observar, por ejemplo, acá hay una estenosis mitral. Ojo, estenosis mitral, ¿ok? Entonces, en una estenosis mitral podemos observar que se atasca sangre en las aurículas y esto lo va a dilatar, entonces lo dilata las aurículas. Mira, lo está dilatando las aurículas. Y por ende, pues acá no va a pasar tanta sangre, ¿ok? No pasa tanta sangre y cuando pasa o quiere pasar la sangre, va a pasar de golpe. Y esto va a ocasionar, como no pasa tanta sangre, si no pasa tanta sangre, ojo, el corazón va a mandar poca sangre al cuerpo. Entonces el cuerpo va a reaccionar como que no tiene mucha sangre y va a tratar de mandar toda la sangre por la vena cava superior, por la inferior, a la aurícula derecha y luego ventrículo derecho, haciendo una sobrecarga de volumen e hipertrofiándose el ventrículo derecho. Muy importante. Las causas de dilatación, mejor dicho, de hipertrofia ventrículo derecho es una estenosis mitral o la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral pertenece a ambas. Puede dar una hipertrofia ventricular izquierda, una hipertrofia ventricular derecha. Pero la estenosis mitral pertenece a una hipertrofia ventricular derecha. No te olvides, ¿ok? Muy bien, entonces las tres primeras que están en rojo son las más importantes de hipertrofia ventricular izquierda. Mientras que acá las que están de roja son las más importantes para hipertrofia ventricular derecha. Por ejemplo, otra causa de hipertrofia ventricular derecha, y estamos hablando de derecha, ojo. Aquí podemos observar la estenosis prácticamente de la tricuspidia, ¿ok? Y podemos observar que se dilata la aurícula derecha, ¿ok? Por eso muchos dicen que dilatación de la aurícula derecha va acompañado de una hipertrofia de ventrículo derecho. Y en cambio, estamos hablando de tricuspidia, no de mitral, ojo, de tricuspidia. Y esto es una causa de ventrículo, de hipertrofia ventricular derecha, ¿ok? Si hubiera sido mitral, hubiera sido también otra causa de hipertrofia ventricular derecha, ¿ok? Pero si hubiera sido insuficiencia mitral, hubiera sido ya causa de, por ejemplo, hipertrofia ventricular derecha o de hipertrofia ventricular izquierda. Creo que se entendió. Y luego tenemos las enfermedades pulmonares como el tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? O la insuficiencia tricuspidia también. Muy bien, entonces acá tenemos un GIT que representa prácticamente cómo es el ciclo cardíaco. ¿Ok? Entonces, si se obstruye, de nuevo te digo, hay una estenosis tricuspidia, entonces va a fallar el lado derecho del corazón. Si hay una estenosis mitral, va a fallar el lado derecho del corazón, como también el lado izquierdo. ¿Ok? Si hay una insuficiencia mitral, va a fallar pues también el lado izquierdo y el lado derecho. Siempre regla, cuando falla un corazón ya falla el otro lado. Eso es clave para que entiendas. ¿Ok? Muy bien, ahora pasamos a describir los criterios para diagnosticar la hipertrofia ventricular izquierda. Estos criterios son válidos en ausencia de bloqueo de rama, solo así, y tenemos los siguientes criterios, ¿ok? El más usado actualmente, el más usado, que salió en un artículo el año 2016, el más usado y aceptado, es la clasificación del criterio Pagero-Lopresti, ¿ok? Que tiene una sensibilidad del 70%. ¿Qué quiere decir sensibilidad? Que es cuando aparece muchas veces. Eso significa sensibilidad, es donde aparece más. Especificidad quiere decir que es el diagnóstico, que confirma el diagnóstico, ¿ok? Entonces el que tiene más sensibilidad es el que más aparece. Por eso se usa bastante actualmente, obviamente los actualizados. Pero si tenés tu docente antiguo, no te preocupes, aquí hay para todo. Aquí tenemos el criterio de voltaje de Sokolov, ¿ok? Que este era el más aceptado antes, pero se dejó de usar porque tiene una sensibilidad poco, es decir, que no aparece mucho, desde 23%, pero tiene una especificidad diagnóstica muy, pero muy buena, de 97%. Y luego tenemos el de Cornell. El de Cornell prácticamente tiene una sensibilidad intermedia de 40 y una especificidad también muy buena. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver primero, este es el más actualizado, luego vamos a ver este y este, ¿ok? No te preocupes, acá hay para todo. Entonces el criterio de Pagero-Lopresti es muy, pero muy fácil. ¿Qué dice? Dice que tenemos que sumar, ¿ok? La onda S donde esté más grande en cualquiera de las
las derivaciones. Por ejemplo, acá tengo B1, ¿ok? O B2 o B3, por ejemplo acá. Y la más grande está en B2, por eso acá lo puse. La más grande está en B2, ¿ok? Y acá sumo cuántos cuadraditos acá hay. Ok, 5, 10, 15, en total da 26 cuadraditos, porque cada uno vale 1 milímetro, entonces da 26 milímetros. Y luego esto sumo con una constante. ¿Sabes qué es constante? Que siempre se va a repetir, siempre se va a sumar la onda S en B4. Entonces medimos la onda S, que es esta, la medimos en B4, que es igual a 2 milímetros, y la sumamos y nos da 28 milímetros. Entonces, esto, 28 milímetros, lo convertimos en voltios, que sería 2.8 milivoltios, ¿ok? ¿Y qué nos dice este criterio? Dice que mayor o igual a 2.8 milivoltios en hombres se considera ya hipertrofia ventricular izquierda, mientras que si es mayor a 2.3 o igual en mujeres se considera también hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a ver algunos ejemplos muy bonitos. Entonces, no te olvides de Presti, se llama, ¿ok? Entonces, tenemos una mujer de 55 años. Mira, mujer, quiere decir que va a estar en el rango de mayor o igual a 2.3 milivoltios, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo te dije, fijarnos la onda S en cualquiera de derivaciones, es decir, la más grande. Acá, 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 mira, acá está la más grande. Obviamente yo ya te lo dibujé, para que lo entendas, ¿no? Entonces la más grande, entonces contamos 5, 10, 15, 20, 25, 27 milímetros da, ¿ok? Y luego nos fijamos en B4, ¿ok? Esto está en B2, luego nos fijamos en B4. En B4 contamos 5, 10, 10 milímetros. ¿Ok? B4 recuerda que siempre es constante, siempre se suma. Esta no puede, aquí solo se basa en la más grande, esta siempre es constante. Sumamos y es 37 milímetros, convertimos a voltio, 3.7 milivoltios y da positivo. Porque en mujeres es mayor o igual a 2.3 milivoltios. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, así que te recomiendo que uses este. Luego tenemos femeninas de 50 años, ¿ok? Nos fijamos de nuevo. Entonces acá nos fijamos que la onda más grande está en B3. Aquí es B3, me confundí. B3. ¿Ok? Entonces sumamos y es 14 milímetros. Luego nos dirigimos a la constante, que es B4. Entonces acá sumamos, miren, B4 son 10 milímetros de todas formas. Sumamos de nuevo y da 24 milímetros, que da igual a 2.4 milivoltios y da positivo. Pero acuérdate, en mujeres tiene que ser mayor o igual a 2.3 milivoltios. Pasamos ahora a un varón de 78 años, ¿ok? Entonces acá podemos observar que la onda S está mucho más grande. ¿En dónde? Acá en B2. ¿Cuánto estamos sumando? Estamos sumando 5, 10, 15, 18 milímetros, ¿ok? 18 milímetros, y en B4, que siempre se suma B4, entonces sumamos 5, 10 milímetros, ¿ok? 5, 10 milímetros, total son pues prácticamente 28 milímetros acá, 28 milímetros, que da igual a 2.8 milivoltios, ¿ok? Y pues da positivo, pero acuérdate que en hombres tiene que ser mayor o igual a 2.8 milivoltios, ¿ok? Y acá está igual a 2.8 milivoltios, entonces por ende es positivo. Muy bien. Luego tenemos este índice que es muy usado por los cardiólogos, por los antiguos, por los desactualizados. Entonces el índice de Sokolov. La verdad es muy sencillo, ¿ok? Entonces, esto va a ser prácticamente, primero va a sumar la onda S en B1. Esto es una constante, siempre es en B1, siempre. Ojo con eso, eso dicen la mayoría de los artículos, siempre es en B1. Luego podemos escoger la R' en B5 o B6. Quiere decir que escojo la de mayor voltaje de las dos, ¿ok? Es decir, la onda R más grande, ¿ok? Y el diagnóstico se va a dar si es mayor a 35 milímetros, ¿ok? A 35 milímetros. Entonces, por ejemplo, acá tengo en B1 que es constante, acuérdate, siempre sumamos esto, ¿ok? Al igual que el anterior, acuérdate que en el anterior era B4, aquí es B1. Entonces acá sumamos, acá ya te lo dibujé bien bonito, entonces de 21 milímetros. Y luego acá en B6, porque en B5 seguramente era más pequeña, ¿ok? Por eso escogí B6, entonces 16 milímetros. Sumamos con esto y da 37 milímetros, que prácticamente es positivo porque se confirma cuando es mayor a 35 milímetros, ¿ok? Muy bien, entonces acá tenemos un ejemplo muy bonito, ok, que igual te lo hice. Tenemos entonces primero en B1, acuérdate, es una constante B1. Entonces tenemos acá 5, 10, 15, 16 milímetros, porque son 16 cuadraditos. Luego tenemos prácticamente acá, ok, tenemos muy bien en B5, ok. ¿Por qué escogí B5? Porque mira, B5 es mucho más grande que B6, literalmente, es mucho más grande. Entonces B5 mide 19 milímetros. Total, 39 milímetros, total esto equivale a 3.9 milivoltios y es positivo porque tiene que salir mayor a 35 milímetros. Acuérdate, mira, aquí en el anterior era 2.8 milímetros, ¿no ves? Entonces está coincidiendo en otras palabras. Luego tenemos el índice de Cornell, que es interesante también. Ok, ¿por qué se da? Se tiene que sumar la onda R en ABL. Por ejemplo, aquí tenemos ABL y sumamos la R'. Ok, estoy sumando acá la R', mira, y es de 24 milímetros, entonces anoto acá 24 milímetros. Y luego sumo la SB3, ok, acá tenemos que sumar la SB3, y luego es
11 milímetros, ¿ok? Entonces sumo más 11 milímetros, esto me da igual pues prácticamente a 35 milímetros, ¿ok? Acuérdate, la sensibilidad de esto es 40%, mientras que la especificidad es de 92%. Muy bien, entonces vamos a ir un poquito de la A, y también se considera positivo 20 milímetros, mayor de 20 milímetros en mujeres, o mayor de 28 milímetros en hombres. Entonces vamos a irnos acá a esta práctica. Entonces el de Cornell podemos observar en ABL, es muy pequeño, literalmente, ¿ok? Muy pequeño, ¿ok? Entonces yo acá lo sumé 1 milímetro, porque literalmente ocupa un cuadradito. Luego tenemos el siguiente, ¿ok? Vamos a irnos acá un poquito. Entonces, luego vamos a poder sumar, pues prácticamente a B3, ¿ok? Aquí podemos observar B1, B2, B3, acá. Entonces, muy bien. En B3 está de color verde, por si acaso, y nos está dando 24 milímetros, 5, 10, 15, 20, 24 milímetros. Sumo esto, 1 milímetro más 24 milímetros, como es una mujer, y acuérdate, en mujer tiene que ser mayor a 20 milímetros, entonces esto me va a dar 25 milímetros, que equivale a 2.5 milivoltios, y es positivo para Cornell, ¿ok? Entonces, pues, este es el mismo electrocardiograma que te mostré en todo, para que te des cuenta. Entonces, en Presti es positivo para hipertrofia ventricular izquierda, en Sokolov que es positivo también, y en Cornell es positivo. En los tres da. Vos ves cuál te sirve mejor. En especial a mí me encanta el de Presti porque es mucho más sencillo. ¿Ok? Luego acá, esto bueno, lo saqué de un artículo muy interesante, ¿ok? El cual pues podemos observar acá, este es el de Presti, el que está de rojo es de Presti, ¿ok? Entonces aquí está sumando prácticamente la onda S más grande de todas las derivaciones. Y acá podemos observar, ¿ok? Que lo está sumando en B2. Entonces acá podemos observar un poquito, este es el de Presti, por ejemplo, acá, este es el de Presti, y esta es la que te mostré, ¿no? SD y la constante que siempre es SB4. Entonces acá podemos observar que es 2.6 milivoltios lo que está sumando acá, y luego la SB4, que es la constante, 0.7 milímetros, que es lo que está sumando acá, y nos da 3.3 milivoltios. Entonces acá, para considerarse positivo, tiene que ser mayor o igual a 2.8 milivoltios, ¿ok? Muy importante. Entonces acá podemos notar que esto es positivo, ¿para qué? Para hipertrofia ventricular izquierda. Pasamos ahora a estudiar otro, ¿ok? Entonces tenemos acá al SB1, ¿ok? SB1, por ejemplo, aquí tenemos un poquito acá, vamos a irnos acá. Entonces está sumando acá SB1, por ejemplo, acá, o está sumando RB5 o RB6, que este es el de Sokolov, acuérdate, ¿no ves? El de Sokolov. Entonces SB1, entonces acá, por ejemplo, SB1 está midiendo específicamente 1.5, ¿ok? Milivoltios. Ojo, aquí ya lo está sumando en milivoltios. Y luego RB5, RB6, ¿cuál es más grande? Aquí lo sumó RB5. ¿Ok? Entonces lo sumó en RB5 y nos da prácticamente 1.6 y nos da 3.1 milivoltios. ¿Ok? Y acá dense cuenta que tiene que ser prácticamente mayor a 3.5 milivoltios. Entonces, acá prácticamente nos dice que no hay hipertrofia ventricular izquierda. Acuérdate, el de Sokolov nos dice que tiene que ser mayor a 3.5 milivoltios, es decir, mayor a 35 milímetros. Entonces, acá nos está diciendo que prácticamente el índice de Presti sí nos dice positivo para hipertrofia ventricular, pero el de Sokolov no nos dice positivo, ¿ok? Y luego, por último, vamos al de Cornell. A ver, este es el de Cornell, ¿ok? Entonces, el de Cornell es de color azul. Entonces, sumamos la onda R en ABL, que aquí lo está sumando, ¿ok? Entonces, nos da este valor de 0.4 y luego suma la SB3, ¿ok? Entonces, que nos da 1.6 y nos da a 2 milivoltios. Y tiene que ser positivo para que sea mayor a 2.8 milivoltios. Entonces, Cornell y Sokolov nos dice que no hay hipertrofia ventricular izquierda, pero Presti nos dice que sí hay hipertrofia ventricular izquierda. ¿A cuál le creemos? A Sokolov. Por eso te digo, Sokolov tiene muchísima mayor especificidad, como te mostré en el cuadro. Sokolov tiene muchísima mayor especificidad, entonces hay que hacerle caso a Sokolov, ¿ok? Y no tantos a estos, ¿ok? Pero siempre hay que usar Sokolov cuando estás dudando, o Cornell. Muy bien, eso es de un artículo muy interesante que lo encontré. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de la hipertrofia ventricular derecha. ¿Cuáles son los criterios? Primero es un eje desviado a la derecha. ¿Cómo confirmo eso? Fácil, primero me fijo en D1, aquí podemos observar D1 negativo y me fijo en ABF, ABF positivo. Entonces D1 negativo y ABF positivo. Entonces está acá pues prácticamente desviación a la derecha, una hipertrofia ventricular derecha. Luego pasamos otro criterio, R alta en B1, ¿ok? Muy importante. Entonces observamos B1, esta sí que está muy alta. Tiene que ser mayor a 7 milímetros, quiere decir mayor a 7 cuadraditos. Entonces acá podemos sumar, pucha, aquí mira, vamos a hacer un poquito de zoom, ¿ok? Para que te des cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Uy, ya se pasó, porque acá hay 5, 10, literalmente ya pasó pues los 7 cuadraditos, ¿no? Entonces positivo. Otro es que S en D1, pero más que todo tenemos que observar la S en B5 y B6 tiene que ser mayor a 7 milímetros. Entonces observamos B5 y B6 es mucho mayor, o sea, ya ni siquiera para contar, ¿no? En B5 y B6. Entonces, luego hay otra fórmula acá que es Sokolov, igual otra vez Sokolov, entra acá. Entonces tenemos que nos fijamos primero en la onda R en B1, ¿ok? Y aquí podemos sumar la onda R, por ejemplo, acá hay 5, 10, 15,
puede ser unos 18 que debe haber acá, y tenemos que sumar con B5 o B6, cualquiera de las más grandes. Por ejemplo, aquí, agarramos B5, ¿cuál 5, 10, 15, 20? 20 más 18, 38 literal, ya sobrepasó, porque esto tiene que ser positivo cuando es mayor a 11 milímetros. Fácil, Sokolov, entonces, para la hipertrofia ventricular derecha. Y luego, otro que no es tan sugestivo de diagnóstico es la T negativa en B1 y B2. Por ejemplo, B1, vamos a observar T negativa, y en B2, de nuevo, T negativa. ¿Ok? Fácil, la verdad. Luego tenemos acá un eje desviado a la derecha, ¿ok? Entonces de nuevo, ¿ok? Podemos observar acá D1, ¿ok? Negativo, y podemos observar ABF positivo. Lo mismo, entonces esto es una hipertrofia ventricular derecha, ¿ok? Así de simple. En R1 alta, en B1, podemos observar 5, 7, 8, más de acá 9, 10. Entonces está cumpliendo mayor a 7 milímetros, ¿ok? S en B5 y en B6 mayor a 7 milímetros. Entonces acá observamos B5, aquí podemos observar 5, 6 y 7. A ver acá, 5... y acá 6, 7, 8, 9. Entonces acá me está dando 9. ¿Ok? Entonces esto también me da positivo. Sokolov, tenemos que sumar RB1. Entonces acá hay 5, 6, 7, 8, más acá 9. Ponele, hay 9. ¿Ok? Y luego sumamos con B5, B6, cualquiera que es más grande. Acuérdate que lo pudimos encontrar, a ver, 5, 6, 7. Aquí es más grande en B6, encontramos. Entonces sumamos. Aquí era 9, aquí podemos encontrar 5 más, bueno, unos 9 también debe ser de nuevo. 9 más 9, 18, entonces positivo porque es mayor a 11 milímetros. Y T negativa en B1 y en B2. Esto no es tan sugestivo, pero bueno, aquí podemos observar, por ejemplo, la T negativa y la T negativa. Pasamos a describir la hipertrofia biventricular. ¿Cuáles son los criterios? Son estos dos los principales. Quiere decir que tiene que tener el signo de hipertrofia ventricular izquierda más una desviación hacia la derecha. O, por ejemplo, un signo de hipertrofia ventricular derecha más una desviación hacia la izquierda. Y el tercero, la verdad, casi no se presenta, es muy difícil, es el signo de Castle-Walker, que es isodifásico en B3 y en B4. Entonces, empecemos a analizar. Acá podemos observar un isodifasismo en D1. Nos vamos a superpendicular, que sería ABF. ABF es más positivo. Entonces, si dibujamos acá, el eje estaría, como esto es negativo y esto es ABF positivo, estaría prácticamente marcando el límite. Quiere decir, estaría en 90 grados, en el límite, supuestamente, ¿ok? Supuestamente, uno que no sabe electro dice, ya, 90 grados. Pero si podemos observar en las derivaciones B1, B2, B3, pues primero observamos en B1, acuérdate, ¿ok? En B1, primero acuérdate que viene siendo, para hacer hipertrofia ventricular izquierda, esto tiene que ser pues prácticamente muy largo, ¿ok? La onda S tiene que ser hacia abajo, muy largo, pero aquí está más hacia arriba. Entonces esto es característica de una hipertrofia ventricular derecha, ¿ok? Muy bonito, pero nos vamos acá, ¿ok? Acuérdate acá, en B5, en B6 sobre todo, mira, podemos observar una onda R literalmente muy alta. Entonces, esto es característico ¿de quién? De una hipertrofia ventricular izquierda. Mira, hay dos patrones, una derecha y otra izquierda, ¿ok? Y aparte que podemos encontrar otro patrón, por ejemplo, una onda S muy hacia abajo, que es característico de hipertrofia ventricular derecha. Entonces, ¿qué hace esto? Hace pues una hipertrofia biventricular que quiere que el corazón se gire hacia la derecha. Y por esa razón es que tenemos este. Si sacamos el eje exacto, vamos a poner hacia la derecha de ley, ¿ok? Luego tenemos acá un artículo muy bonito, la verdad me recostó buscarlo y es muy interesante. Podemos observar en D1 acá negativo y observamos en ABF que también viene siendo negativo. Entonces, si dibujamos un poquito nuestro eje, podemos observar que el eje estaría entre el eje extremo, ¿ok? Porque D1 es negativo y ABF es negativo, entonces estaría acá y esto es incompatible con la vida. Entonces, este es un paciente que más o menos tiene 68 años de edad, entonces vino a la consulta, ¿por qué? Porque presentaba disnea, palpitaciones, le hicieron este electrocardiograma y se dieron cuenta prácticamente que en B1, podemos observar acá, en B1 es muy característico de una hipertrofia, acuérdate, hipertrofia ventricular derecha, porque está muy alto. Pero si nos fijamos en B6, está muy característico, por ejemplo, acuérdate, en B6 es muy característico ¿de qué? De nuevo, de una hipertrofia ventricular derecha, de nuevo, ¿ok? Una hipertrofia ventricular derecha. ¿Por qué? Porque acuérdate, en B1 es muy alta la derecha y en B6 es muy baja. Entonces esto hace que empuje al corazón como quien dice hacia la derecha, ¿ok? El paciente ni cuenta se dio, ¿ok? Entonces muy interesante este caso clínico. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete, dale like, que mira, no dormí nada por ayudarte. Nos vemos. Chao, chao.